Corte. Bueno, ¿Cuál es su posición? En primer lugar, como demócrata, soy respetuoso del ordenamiento jurídico interno y también de los convenios internacionales de los que el Perú ha suscrito. Y por ende, el planteamiento que yo he hecho es de que hay que evaluar, y lo he hecho a título personal, hay que evaluar, plantear una reserva a la convención para evitar que estos fascinerosos o estos terroristas se salgan con las suyas. ¿De qué es lo que se trata? Países como Colombia, como Chile, como Ecuador, que son miembros de la Corte de la Convención, plantearon en su momento reservas. Lamentablemente el año 81, cuando nos adherimos a la Convención, el Estado peruano no planteó ninguna reserva. Pero quiero decir lo siguiente, yo no creo que lo hicieron de mala fe, sino que después del año 80, en el Perú se opera un proceso sangriento, criminal, como fue el del terrorismo, que durante casi 15 años le ha generado pérdidas de vidas humanas al Perú de cerca de 30.000 personas, las pérdidas económicas. Entonces, ¿ustedes creen que los peruanos pueden permitir que aquellos que soliviantaron la democracia, que no creen en la democracia, que para tratar de derrumbar la democracia mataban a civiles, a autoridades por la espalda, podemos premiar pagándoles una reparación? Yo creo que eso no debilita al gobierno, debilita el sistema institucional democrático. Y lo único que yo he planteado es mi preocupación por lo siguiente, fíjense ustedes, cuando la Corte dicta una sentencia, una reparación patrimonial, el Estado peruano tiene que pagarle inmediatamente a los familiares del terrorista, inmediatamente. Pero cuando dictan una sentencia internamente, la justicia peruana, para que le paguen a un jubilado hay que programarle 5 o 10 años para pagarlo. ¿Eso es justo? Yo creo que eso hay que replantearlo. Entonces, en los países la legislación cambia, las constituciones cambian, se adecúan a los nuevos tiempos. ¿Por qué se tiene que decir en forma absoluta, como nosotros del año 81 nos adherimos sin reservas, ya no podemos hacer nada? ¿Acaso no somos miembros conformantes de la Organización de los Estados Americanos? ¿No podemos utilizar esos canales para poder sensibilizar a otros países que no tuvieron el fenómeno del terrorismo como en el Perú, para que puedan ayudarnos a replantear esta situación e incorporar una reserva en ese sentido? De tal manera que la preocupación que yo tengo, y lo veo desde el país, es que esto no afecta al gobierno, afecta la democracia. La percepción que tiene el ciudadano cuando ve, por ejemplo, que a los terroristas Loaiza Tamayo, de la Cruz Flores, condenados por terrorismo, se les paga reparaciones por más de $30.000, entonces la pregunta que uno se debe hacer, ¿cuánto le han pagado a las víctimas de Tarata? ¿Cuánto les han pagado? ¿Les han pagado un monto igual? No les han pagado un monto igual. Entonces, algo tenemos que hacer por lo menos para que la ejecución de esas reparaciones patrimoniales sean iguales tanto en el Perú, como producto de las sentencias dictadas por la jurisdicción internacional, como las dictadas por la justicia ordinaria. Esa es la preocupación que yo he expresado. Ahora, eso no tiene nada que ver con que yo ratifique en el sentido de que yo no he planteado el retiro de la jurisdicción de la Corte, no lo he planteado. Lo que he dicho es plantear el mecanismo de la reserva, o sea, seguir perteneciendo a la jurisdicción de la Corte Interamericana, pero en esta materia, como lo tiene Chile, por ejemplo, en materia de utilidad pública, como lo tiene Colombia. Estados Unidos no está en la Corte, en la Convención, y es una de las democracias más sólidas. Entonces yo he planteado un punto de vista personal. Estamos estudiando con mis asesores plantear un proyecto de ley para que, por ejemplo, el camino que sigan las reparaciones patrimoniales dictadas por la Corte sea el mismo camino que se sigue cuando se paga acá como producto de una sentencia dictada por un juez. O yo también creo debemos premiar a los terroristas, aquellos que conscientemente no creen en la democracia y a través del petardo y a través de matar a víctimas, a ciudadanos civiles, de eliminar
para acabar con la democracia los puede premiar. Eso es lo que quieren algunos de los juristas que supuestamente dicen, no, ya no se puede cambiar. ¿Cómo que no se puede cambiar? Fíjense, cuando el Perú se adhirió el año 81, la Comisión Interamericana no tenía facultades para dictar medidas cautelares. Hoy día ya tienen facultades para dictar medidas cautelares. ¿Por qué? Porque los ordenamientos jurídicos tienen que ser dinámicos, adecuarse a las nuevas realidades. Entonces, el año 79, porque en la Constitución del año 79 se incorporó la incorporación a la jurisdicción internacional, y esta fue una valiosa propuesta de Javier Vallarriestra. El año 81 nos ratificamos en la convención, no planteamos ninguna reserva, pero luego durante 15 años el país fue bañado de sangre por estos delincuentes terroristas, y ahora nosotros les estamos pagando a ellos indemnizaciones que ni siquiera las reciben sus víctimas. Entonces, ¿qué estoy planteando? Que por lo menos haya un criterio equitativo. ¿Por qué cuando a un terrorista o a familiares hay que pagarles, se les paga inmediatamente? ¿Y por qué a un pensionista que va al Poder Judicial porque le paguen 5, 10 soles o 50 soles más, tenemos que reprogramarle el pago en 5 o 8 años? Yo creo que eso debilita la democracia. Y yo sí creo, soy un convencido, que seguir en esta situación, la percepción que va a tener el país es que los únicos que pueden salvarlo del terrorismo son las autocracias. Son escenarios donde se quebrante el orden constitucional. Y yo no creo. Yo sí creo que la democracia sí es capaz de enfrentar y derrotar al terrorismo con sus herramientas normativas. ¿Qué hay que hacer? Hay que estudiar, hay que evaluar la posibilidad. La OEA es el escenario donde podemos ir a sensibilizar a otros países, explicarles. Ninguno de los países de la OEA ha sufrido un fenómeno tan letal, pernicioso y sangriento del terrorismo, y obviamente hay que explicarles que esta situación lo único que hace es debilitar el sistema democrático. No debilita al gobierno, sino al sistema democrático. Y por eso yo he hecho ese planteamiento, y por eso yo creo que hay que buscar fórmulas, lo ha dicho el propio doctor Diego García Sayán. Él ha dicho hay que buscar una fórmula en materia de las reparaciones económicas, porque la verdad es una vergüenza que estos señores se salgan con las suyas. Entonces, también hay que ir a la OEA y hay que buscar, explorar la posibilidad de que los miembros de la OEA busquen un mecanismo para que puedan replantear los criterios que utiliza la Corte para imponer las reparaciones económicas. No puede de ninguna manera la Corte poner reparaciones económicas